Muy buenos días, niños. Bienvenidos a las actividades del 15 de febrero del 2021. Como primera actividad, tendremos que analizar tres aspectos de matemáticas para poder realizar las actividades del día de hoy. El primer aspecto que tenemos que analizar es este, que se llama la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es también conocida como promedio y consiste en sumar todos los datos de un conjunto para posteriormente dividir el resultado entre el número de datos sumados. Ejemplo, aquí tenemos, dice la mediana aritmética promedio de 8, 9, 7, 8, 9, 10 es igual a, para esto tenemos que sumar todos los números que nos da en el ejemplo. Y el resultado nos va a dar 51. 51 lo vamos a dividir entre la cantidad de, de números que están en el ejemplo que nos dieron. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 51 entre 6 nos va a dar 8.5. Ese 8.5 significa la media aritmética. ¿Sale? Entonces, para eso, vuelvo a repetir, tenemos que sumar todos los datos que nos da los ejemplos que vamos a estar realizando y dividirlos entre la cantidad de datos, que en este caso fueron 6, pero no siempre va a ser 6. Algunas veces va a ser 10, 15, 20, los que sean dependiendo del problema que les esté dando. Entonces para esto necesitamos una división. Seguimos con la mediana. La mediana es un dato que se encuentra a la mitad del conjunto de datos. Para calcular la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor y el dato que se encuentre en medio entre los que están por arriba y los que están por abajo es la mediana. Por ejemplo, para obtener la mediana de 3, 8, 10, 5, 7, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. ¿Sale? Entonces, quedaría 3, 5, 7, 8 y 10. Y el número que se encuentra en el centro es el que será la mediana. Hay algunos casos donde quedan dos números en el centro. En ese caso se tienen que sumar los dos números del centro y dividir entre dos para que te dé la mediana. ¿Sale? Entonces, la mediana significa el número, como dice su nombre, del medio. Y para esto tenemos que ordenar los números de menor a mayor. Y la tercera medida que vamos a ver se llama moda, que significa que es el dato con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Para calcular, otra vez tenemos que observar el dato que se repite mayormente. Por ejemplo, aquí viene 5, 6, 2, 1, 3, 1, 6, 4, 1. La moda de este es el número que se repite más. Vemos aquí el 6 se repite dos veces, pero el 1 se repite tres veces. Entonces, como el 1 es el que más se repite, ese vendría siendo la moda. Ahora, con la ayuda de lo que acabamos de revisar, en su bitácora vamos a hacer lo que es la definición y cómo se calcula. La definición pues vendría siendo lo de aquí de arriba, que es también conocida como promedio. Esa es la definición, lo que va antes del ejemplo. Y cómo se calcula es los ejemplos que les dan aquí. Eso irían en los cuadritos que se encuentran en, en su bitácora. ¿Sale? Después, terminando esto, pues ya terminaríamos lo de matemáticas y pasaríamos a geografía. Para geografía ocuparemos revisar una gráfica de población que viene ahí. Dice, México y sus culturas. Si se acuerdan, estuvimos viendo las minorías culturales que existen en el país y sobre todo las minorías en pueblos indígenas. Si vemos aquí, dice habitantes que hablan náhuatl, que pertenecen a náhuatl, son en el primer ejemplo 2 millones. Que son mayas son 1.500.000.
zapotecos 800.000 y mixtecos 700.000. ¿Sale? Que representan el 1.6, 1.2, 0.6, 0.5% de la población. Totonacas son 411.000. Tzotziles son 406.000. Mazahua son 326.000. Mazatecos son 305.000 habitantes. Huastecos 226.000. Purépechas 203.000. Centroamericanos, que representan todos los que vienen de la parte de Centroamérica, Guatemala, Belice, etcétera, son 70.388 habitantes. Y asiáticos son 9.258. Esta es la población que existe en México perteneciente a otras minorías culturales. Ahora, en el ejercicio nos pide que revisamos la información que la infografía, que son lo que está acá arriba de las gráficas, y analizar sus datos demográficos de la población que representa y calcula. ¿Cuál es la media de la población de las minorías culturales en México? Entonces, para eso necesitaremos ordenar todas las poblaciones que están aquí y calcular su media. ¿Sale? ¿Cuál es el porcentaje de una minoría cultural respecto a la población total del país de la moda? ¿Cómo calculamos la moda? Acuérdense cómo la calculamos, cómo viene en la parte de arriba que se calcula. ¿Que es el número que más se repite? ¿O cuál será? Exactamente, es el número que mayor se repite. Entonces tendríamos que ver ese número aquí en las gráficas que estamos analizando. Y nos dice cuáles las medidas de tendencia central representan mejor la población de minorías culturales en México y por qué. Ya analizando esto, vamos a pasar a este ejemplo. Quieres revisar un apartado de minorías culturales en México en tu bitácora para recordar cuáles son los posibles conflictos que tienen las personas de esos grupos culturales y elige uno. Ustedes van a hacer una propuesta aquí en el cuadrito acerca de la situación para resolver un problema o un conflicto que tengan esas minorías culturales. Llámese de discriminación, a lo mejor para resolver su discriminación, para resolver su pobreza, para resolver su falta de empleo. ¿Cómo le harían ustedes para hacerlo? ¿Sabe? Entonces van a escoger solamente una y proponer o hacer una propuesta que la van a escribir aquí. ¿Cómo solucionar ese problema? Ya desarrollado el problema, ahora vamos a hacer una propuesta para un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podríamos aplicarlo en la comunidad para ese tipo de población? Poder ya no discriminarla, poderla darle las facilidades que se merecen como personas y que a lo mejor no se le están dando. Y esto yo sí lo he escuchado en la comunidad, sobre todo con las personas que se vienen de otros estados y que utilizan ustedes un término para hablarles de ellos. Y yo los he oído mucho ahí en la escuela. Entonces una propuesta para lograr su desarrollo. Y ya con esa propuesta que tienen ustedes van a desarrollar un cuento. Un cuento donde ustedes analizarán o desarrollarán, por ejemplo, si tu tema es acerca de cómo evitar la discriminación, pues hacer un cuento acerca de la discriminación de cierta población indígena o de una persona que pertenece a esa población indígena y lo vamos a escribir aquí en su bitácora. ¿Sale? Porque el día de mañana esto lo vamos a necesitar, ese cuento lo vamos a retomar porque lo van a revisar ustedes a ver si cumple con las características de un cuento.
Entonces, esa es toda la misión del día. Muchas gracias, agentes.